Timothy Treadwell observó cómo su brazo era arrancado mientras un furioso oso grizzly hundía sus dientes en él. Los gritos de su novia, Amy Hagar, resonaban en su mente mientras ambos se convertían en víctimas de un depredador despiadado que los devoraba vivos. La muerte lenta es una de las experiencias más aterradoras que se puedan imaginar. Sin embargo, en la escala del dolor, basada en estudios científicos, ser devorado vivo alcanza 100 puntos, mientras que la muerte más horrible llega a 140. Quédate hasta el final para descubrir qué experiencia alcanza ese límite máximo. Pero te advierto, la discreción del espectador es esencial. El 11 de octubre de 2012, los trabajadores de una planta procesadora de mariscos en Santa Fe Springs, California, hicieron sonar la alarma tras notar la desaparición de su colega, José Molina, de 62 años. Después de casi 90 minutos de búsqueda, el operador de la caldera sugirió revisar el último horno cargado. Este horno se utilizaba para cocinar y esterilizar atún a altas temperaturas. Sin embargo, los trabajadores tuvieron que esperar 30 minutos para que el horno se enfriara antes de abrirlo. Todo ese tiempo, solo podían pensar, espero que José no esté allí. Desafortunadamente, lo estaba. Cuando abrieron la puerta, lo encontraron adentro. Resultó que José había estado cargando palés de atún enlatado en el horno cuando notó un mal funcionamiento. Sin avisar a nadie, entró al horno para ajustar la cadena interna. Otro trabajador que no lo vio dentro asumió que ya había salido y activó el horno. Con una carga de casi 52 toneladas de atún, el horno comenzó a cocinar a una temperatura de 132 grados centígrados. Atrapado, José probablemente sufrió quemaduras graves en la piel antes de que el calor extremo comenzara a afectar sus músculos y órganos. Finalmente murió hervido vivo. En la escala del dolor, morir de esta manera alcanza 105 puntos. Trágicamente, incidentes como este ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. En 2009, Vincent Smith II, un trabajador de 29 años, murió en un accidente en una fábrica de chocolate ilegal llamada Cocoa Services en Camden, Nueva Jersey. Vincent estaba arrojando trozos de chocolate a una tina de casi 2,5 metros de profundidad que contenía chocolate derretido a 120 grados centígrados. De repente una paleta mezcladora lo golpeó, haciendo que cayera directamente en la masa caliente. Aunque sus compañeros apagaron rápidamente la máquina, Vincent permaneció atrapado en el chocolate durante 10 minutos antes de que los rescatistas pudieran sacarlo. Sufrió quemaduras devastadoras y murió a causa de sus heridas. La tragedia se produjo porque la plataforma en la que trabajaba era resbaladiza por el chocolate y no tenía barreras de seguridad. Sin embargo, no es necesario estar en un entorno industrial para experimentar un dolor inimaginable. El 23 de noviembre de 2018, Loretta Peer, una mujer de 76 años del condado de Polk, Florida, llamó al 911 en medio de un incendio en su casa. Su voz temblorosa decía, «Creo que mi casa está en llamas y estoy sola. Uso un andador». Los bomberos fueron enviados de inmediato, pero Loretta explicó que no podía moverse rápidamente debido a una cirugía reciente. Mientras hablaba, su voz reflejaba nerviosismo y miedo, preguntando constantemente si la ayuda llegaría a tiempo. En la grabación de la llamada se escuchan sus toses y el crujido de las llamas cada vez más cerca. Finalmente, el fuego envolvió a Loretta antes de que los bomberos pudieran rescatarla. Su agonía, al morir quemada viva, alcanzó un nivel de dolor inimaginable, descrito como uno de los peores en la escala del dolor. Trágicamente, los bomberos llegaron 14 minutos después de que la llamada se cortó, pero nadie entró al lugar. El jefe de bomberos afirmó que varios intentaron ingresar, aunque no hay evidencia que respalde esa declaración. Loretta murió por una combinación de negligencia y circunstancias desafortunadas. El dolor autoimpuesto también puede alcanzar niveles aterradores. El 11 de junio de 1963, frente a la Embajada de Camboya en Saigón, Vietnam del Sur, se llevó a cabo una protesta budista contra el régimen de No Dinh Diem. Aproximadamente 350 monjes y monjas se reunieron pacíficamente, pero de repente un automóvil se detuvo cerca del lugar. De él salieron 3 monjes, incluido Thich Quang Duc.
quien se sentó en la postura de loto sobre una almohada. Con solemnidad, otro monje comenzó a verter gasolina sobre su cabeza mientras los demás se reunían a su alrededor. Kwon Duk se encendió fuego a sí mismo en protesta, mientras los periodistas presentes, incluidos corresponsales estadounidenses como Malcolm Brown, capturaban el momento. Su sacrificio conmocionó al mundo y destacó la brutalidad del régimen vietnamita. Kwon no mostró ningún signo de duda mientras oraba y al terminar encendió una cerilla. Las llamas lo envolvieron al instante, levantándose en columnas de humo negro. Fue un espectáculo aterrador. El cuerpo de Kwon Duk se marchitaba y arrugaba lentamente mientras su cabeza ennegrecida y carbonizada se desintegraba. La escena era desgarradora. Todos los presentes lloraban al presenciar el acto de autoinmolación. Sin embargo, el monje soportaba el dolor sin moverse ni emitir sonido alguno. Tal vez fueron sus habilidades de meditación o su fuerza espiritual interior las que le permitieron afrontar la agonía de su muerte. Lo que es seguro es que una persona común no podría resistir ese dolor que en la escala de sufrimiento alcanza 110 puntos. El volcán Nyiragongo y el destino de Cecilia Cheon. En 2007, Cecilia Cheon, una mujer de Hong Kong de 33 años, visitó el volcán Nyiragongo en la República Democrática del Congo. Este volcán, cuya última erupción había sido en 2002, había causado una destrucción masiva, inundando la ciudad de Goma con lava. Desde entonces el volcán había permanecido relativamente estable, atrayendo a turistas de todo el mundo para contemplar su famoso lago de lava. Cecilia escaló casi 3.500 metros para llegar a la cima. La vista del lago de lava la dejó fascinada, un paisaje infernal con grietas que irradiaban fuego. Entusiasmada decidió acercarse al borde del cráter para tomar una mejor fotografía. Fue entonces cuando resbaló, cayendo unos 200 metros. Su caída se detuvo al chocar contra una protuberancia justo encima del lago de lava. El impacto le rompió varios huesos y la proximidad al lago de lava, que puede alcanzar temperaturas de hasta 950 grados centígrados, hacía casi imposible respirar. Equipos de rescate en helicóptero y un vulcanólogo fueron enviados al lugar. Cecilia inicialmente mostró signos de vida, pero la operación de rescate se complicó por la mala visibilidad. Sin ayuda inmediata, la mujer cayó finalmente al lago de lava. Los testigos esperaban que la muerte fuera instantánea, pero el sufrimiento previo a la caída alcanzó 110 puntos en la escala del dolor. Kiyoko Matsumoto y el monte Mihara. En 1993, Kiyoko Matsumoto, una colegiala japonesa, escaló el monte Mihara en la isla de Izu Oshima junto a una amiga. Kiyoko estaba enamorada de su compañera, pero en la sociedad japonesa de la época, las relaciones entre personas del mismo sexo eran severamente condenadas. La presión social fue tan abrumadora que Kiyoko decidió acabar con su vida. Se arrojó al cráter del volcán ante la mirada de su amiga. Lo más impactante de esta historia es que Kiyoko se convirtió en un modelo a seguir para otros. Entre 1933 y 1935, cerca de 1.300 personas se suicidaron en el monte Mihara, lo que llevó al gobierno japonés a instalar barreras alrededor del cráter para prevenir más tragedias. Sin embargo, como muestran estas historias, las prohibiciones a menudo no son suficientes para detener a quienes buscan acabar con su sufrimiento. Colin Scott y las aguas termales de Yellowstone. En 2016, Colin Scott y su hermana Sable visitaron el Parque Nacional de Yellowstone, conocido por sus impresionantes áreas geotérmicas. Aunque estas áreas son fascinantes, también son extremadamente peligrosas. Las aguas termales locales pueden alcanzar temperaturas de hasta 96 grados centígrados, lo suficiente para causar quemaduras fatales. Ignorando las numerosas señales de advertencia, Colin y Sable cruzaron una zona restringida cerca del Hazel Park Shop. Colin resbaló y cayó en una de las aguas termales. Este tipo de muerte es aún más dolorosa que caer en lava, ya que el proceso no es instantáneo, sino lento. Además, el agua contenía sulfatos ácidos, lo que agravó la situación. Cuando Sable regresó con los guardaparques, solo quedaban partes visibles del cuerpo de Colin flotando en la superficie. A la mañana siguiente, su cuerpo se había disuelto completamente.
Este tipo de sufrimiento alcanza 140 puntos en la escala del dolor, destacando la terrible agonía que experimentó Colin. El polvo radioactivo en Goiânia, Brasil. El 13 de septiembre de 1987, en Goiânia, Brasil, Devair Ferreira, propietario de un vertedero local, descubrió un polvo extraño que brillaba de forma fascinante. Sin saber lo que era, compartió su hallazgo con familiares, amigos y vecinos. Muchos de ellos se frotaron el polvo en la piel, fascinados por su brillo, y lo llevaron consigo para mostrarlo a otros. Lo que ninguno de ellos sabía era que este polvo era en realidad cesio-137, un material radioactivo extremadamente peligroso. Las consecuencias de esta exposición fueron catastróficas. Numerosas personas comenzaron a mostrar síntomas de envenenamiento por radiación y muchas murieron tras un sufrimiento inimaginable. Este trágico incidente se convirtió en una de las peores catástrofes nucleares no relacionadas con plantas de energía y dejó una profunda huella en la historia de Brasil. El problema comenzó cuando un grupo de personas llevó chatarra a un vertedero, incluyendo una cápsula de metal tomada de un hospital abandonado. Nadie se dio cuenta de que esta cápsula pertenecía a una máquina de radioterapia. Devair Ferreira, el propietario del vertedero, ordenó abrirla y en su interior encontraron un polvo brillante que resultó ser cesio-137, un radionucleido utilizado en tratamientos de radiación gamma para combatir tumores cancerosos. Aunque el cesio-137 está diseñado para atacar células tumorales, si no se maneja correctamente, puede dañar células sanas. Sin saberlo, Devair desencadenó un efecto dominó mortal. Unas 250 personas estuvieron en contacto con el polvo radioactivo. Las consecuencias fueron devastadoras. El impacto en las personas expuestas. María Gabriela Ferreira, la esposa de Devair, comenzó a sufrir pérdida de cabello y hemorragias internas. Israel Bautista dos Santos, un trabajador del vertedero, desarrolló graves problemas respiratorios y pulmonares. Otro empleado, Admilson Alves de Souza, sufrió daños cardíacos irreversibles. Sin embargo, la más afectada fue Leide das Neves Ferreira, sobrina de Devair, de tan solo 6 años. La niña fue aislada en un hospital, pero el personal tenía miedo de acercarse a ella. Leide sufrió hinchazón en la parte superior del cuerpo, pérdida de cabello, daño renal y pulmonar, y como Gabriela, hemorragias internas. Estas afecciones alcanzaron 125 puntos en la escala del dolor. Tanto Leide como otras 3 personas expuestas al polvo fallecieron debido a complicaciones causadas por la radiación. Todos los objetos contaminados que las víctimas habían tocado fueron enterrados en un depósito especial, marcado para permanecer sellado durante 300 años. Los riesgos de trabajar con materiales radiactivos. Aunque incidentes como este son raros en la vida cotidiana, quienes trabajan directamente con elementos radiactivos enfrentan riesgos constantes. Un ejemplo trágico ocurrió el 21 de agosto de 1945, poco después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Harry Daghlian, un físico estadounidense, estaba trabajando con plutonio en el sitio de pruebas de Los Álamos, Nuevo México. Harry utilizaba ladrillos de carburo de tungsteno para crear una barrera alrededor del núcleo de plutonio, ya que estos ladrillos reflejan neutrones radioactivos. Sin embargo, accidentalmente dejó caer uno de los ladrillos sobre el núcleo, lo que provocó una reacción de fisión nuclear incontrolada. Esto expuso a Harry a una dosis letal de radiación de 5.1 sieverts. La muerte por radiación. Tras la exposición, Harry sufrió una quemadura por radiación que desencadenó una cadena de sensaciones insoportables. Su piel desarrolló ampollas y úlceras, los vasos sanguíneos comenzaron a reventarse y sus órganos fallaron lentamente, uno tras otro. Después de días de agonía, murió el 25 de agosto de 1945. Esta experiencia es una de las muertes más dolorosas registradas. El dolor más extremo. La tortura de la delgadez. Afortunadamente, las víctimas de los casos anteriores no fueron sometidas a sufrimiento intencional. Sin embargo, la experiencia más dolorosa registrada en la historia, que alcanza los 140 puntos en la escala del dolor, es una forma de tortura conocida como la delgadez. Este método consistía en suavizar la piel de la víctima con quemaduras solares o agua caliente antes de realizar incisiones.
Los cortes comenzaban en las partes menos sensibles del cuerpo y terminaban en áreas delicadas como la cara. La intención era mantener a la víctima viva el mayor tiempo posible para maximizar el dolor. La muerte ocurría eventualmente debido a pérdida de sangre, shock o infecciones. Este castigo se utilizó desde los tiempos de los antiguos asirios hasta la Europa medieval. Afortunadamente, hoy está prohibido por ley.